¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y me da mucho gusto encontrarme nuevamente con usted, que es ya el lunes, el primer día de la semana, 27 de abril del año 2020, para compartirle las últimas novedades noticiosas, no solo sobre COVID, que es por supuesto el tema que nos ocupa, sino todas sus derivaciones. Bueno, sí, creo que ya nos están escuchando efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Hoy, como les decía temprano, transmitiendo nuevamente desde casa para lograr el propósito de mantenerles al tanto de los últimos asuntos noticiosos. Y sí, ya estamos aquí. Nos da mucho gusto. eh, Aprendiendo todos los días, no cabe duda. Aprendiendo hasta de tecnologías y bueno, lo que eso signifique, pues. Oiga, fíjese que en las últimas horas algunas de las novedades que reflejan lo que está viviendo el país en materia económica es sin duda una decisión que ha tomado Petróleos Mexicanos de pedirles a sus directivos, a sus empleados, a sus mandos superiores, que son los que ganan más, que acepten una reducción voluntariamente a fuerzas, ¿no? Pues digo, ni modo que sea de otro modo, es una carta que se está enviando al subdirector de Capital Humano de Petróleos Mexicanos para ser referida a su vez, enviada a su vez a los empleados que se encuentren en esa categoría laboral para adherirse de manera voluntaria a una iniciativa para recortar su salario en un 25% en apoyo a la empresa petrolera, considerando los problemas financieros severos que atraviesa, derivados de los bajos precios internacionales del petróleo y la pandemia del coronavirus. En las últimas horas nos habíamos enterado que Petróleos Mexicanos ha dispuesto que más o menos unos 5,000 trabajadores se retiren de las plataformas que están extrayendo petróleo, para evitar la propagación del virus. Estamos en la tercera fase, les recuerdo, la de la epidemia. Saludos, Fabi, hombre, Happy Birthday to you. Ahora ni les puedo cantar aquí porque luego los señores de Facebook se ponen roñosos y les da por cancelar la edición, que porque el copyright y que no sé qué tantas cosas. Así que ni siquiera se la puedo cantar, Fabi, pero un abrazo y un beso con todo gusto, con el placer del mundo. Bendecido inicio de semana, dice Fabi de Cortés. Sí, gracias. Es una pena que no haya podido hacer gran pachanga, gran jolgorio por su cumpleaños, pero desde aquí le mandamos siempre nuestros mejores deseos, Fabi, y lo sabe, por supuesto. John Espinosa, saludos. Israel Núñez, bienvenido. Y entonces le comentaba que la petrolera ha invitado a sus trabajadores a firmar la cartita donde acepta que le descuenten el porcentaje de su siguiente salario neto y de aquí hasta diciembre, es decir, 25% del sueldo. La pretensión es, por una parte, reducir el impacto económico para la empresa, que atraviesa, le decía, una situación compleja. El documento dice: con la finalidad de unirme y contribuir al programa de austeridad para el rescate de la soberanía de México, instituido por el presidente de la República, conforme al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril del presente año, dice el documento. La carta fue enviada a los empleados de la empresa vía correo electrónico
y se detalla en ese documento que la medida solo será aplicada a subdirectores, gerentes y administradores. Según la Secretaría de la Función Pública, los salarios netos de los mandos altos de la petrolera son superiores a los 100,000 pesos. Bueno, o sea, ¿ganan más que el presidente de la República? Pues sí. La petrolera dice que la carta se trabajó en apego al decreto publicado por el Poder Ejecutivo hace unos días y reitera, solo será para mandos altos de la compañía. La carta es parte de la iniciativa impulsada por el presidente López Obrador para reducir los salarios de los funcionarios. Lo que no ha informado es cuánto esperan ahorrarse en conjunto, dejando de pagar ese dinero, ¿no? Y en qué será utilizado ese recurso. Por supuesto que no lo ha informado. Mire, la Secretaría, por cierto, la Secretaría del Trabajo dio a conocer la lista de quiénes son los incumplidos. De hecho, fue la secretaria titular de la dependencia, Luisa María Alcalde. Dice que son las empresas Andrea, Carnival, las tiendas Coppel y Bolim SLT. Son empresas que no han cumplido con las medidas sanitarias como la suspensión de labores, como medidas de mitigación. La titular de la dependencia dice que solo el 13% de las empresas no han cumplido con las disposiciones sanitarias, mientras que el 87% sí lo hizo. La secretaria del Trabajo hizo un llamado, un exhorto a cuidar a los trabajadores y cumplir con los lineamientos publicados sobre el particular. Ha insistido en la Secretaría que no son medidas coercitivas, es voluntario, ¿no? Es un exhorto. Por lo pronto, pues la publicación, la balconeada, pues es con cariño, dijo el otro día el presidente López Obrador, ¿no? Lo anticipó hace como 3 días. Iba a ser una balconeada, pero con cariño. O sea, no hard feelings, para decirlo en términos más coloquiales. Y eso está ocurriendo en nuestro país, mientras que en Europa, le platicaba en la primera edición, ya empiezan a respirar aire puro, empiezan a salir. Los italianos ya están preparándose para la fiesta, el bochinche. El bochinche, por supuesto, pero gran bochinche, porque están considerando ya reabrir bares, restaurantes y museos el 4 de mayo, pues para reactivar la economía. Estamos a una semana de que esto ocurra. Una de las últimas cosas que los italianos podrán hacer, pues es ir al cine. Las salas cerradas, los espacios cerrados todavía están en la consideración de prohibidos en esta etapa, en la fase inicial de la reactivación. Le recuerdo que Italia ha registrado casi 200,000 contagios desde el inicio de la crisis y 27,000 muertos por coronavirus. 27,000 muertos. Una de las zonas más golpeadas por la parte letal del virus. Es un mundo, 27,000, ¿no? Estamos en México apenas con poco más de 1,000 víctimas en este momento. Y en el caso de Baja California, bueno, pues muy probablemente, déjeme decirle, atendiendo las previsiones que hace cosa de 4 o 5 días dio a conocer el secretario de Salud, muy seguramente va a andar cumpliéndose el pronóstico, si no en su totalidad, de que habla de 500 muertos en Baja California, pues tal vez entre 350, 450, evidentemente por ahí vamos a andar. Pues nada más hay que voltear a ver la cantidad de muertos que ya supera el centenar, se acerca a los 200, pues con mucha rapidez. La pandemia en Europa, sin embargo, particularmente en Italia, afectó severamente, sobre todo en algunas de sus regiones,
severamente no solo el ánimo de la población, sino la economía. Y la cantidad de muertos igualmente impresionante, lo que esto produjo, la crisis que produjo, sobre todo en el estado de ánimo de los italianos, fue terrible, sobre todo porque la parte quizá menos visible de la pandemia ha sido la relativa a este hecho de que la mayoría de los que ingresan a unidades de cuidados intensivos, bueno, para empezar, los que ingresan a hospitalización, por lo pronto ya no podrán ser vistos por sus familiares, no se podrán, no habrá contacto alguno, y si tienen el infortunio de morir, pues los van a recibir, pero solamente sus cenizas, y no habrá posibilidad de algo como una despedida, como podríamos suponer que sería lo normal. No hay tal despedida, ¿no? Los cuerpos no se pueden incluso ni mostrar, se colocan en bolsas selladas herméticamente para evitar contagio. Finalmente son altamente riesgosos, y es una razón por la que en Baja California no se están haciendo autopsias, por ejemplo, ¿no? En algunas naciones la disposición es así, derechito, o a la fosa común, en el caso de los desconocidos, o al crematorio, tan. Esa faceta del coronavirus es quizá la que más ha golpeado a las familias que han vivido el infortunio de perder un ser querido. Mire, esto en Italia, pero finalmente déjeme compartirle un trabajo muy interesante que habla sobre algunos de los nuevos hallazgos encontrados por científicos respecto de la propagación del coronavirus. El coronavirus, según un nuevo estudio a partir de trabajos de investigación realizados en Wuhan, China, en 2 hospitales concretamente, según este resultado, el nuevo coronavirus permanece en el aire de espacios concurridos o de habitaciones que carecen de ventilación. Es algo que han descubierto los investigadores en un estudio que respalda la noción de que el COVID-19 puede propagarse a través de pequeñas partículas en el aire conocidas como aerosoles. En 2 hospitales de Wuhan, China, los investigadores encontraron fragmentos de material genético del virus flotando en el aire de los baños del hospital. Es un espacio interior lleno de personas y habitaciones donde el personal médico se quita el equipo de protección. El estudio fue publicado hoy lunes en la revista Nature Research y no tenía por objeto establecer si estas partículas en el aire podían causar infecciones. Sin embargo, fue uno de los hallazgos. La cuestión de con qué facilidad puede propagarse el nuevo virus por el aire ha sido un gran tema de debate. La Organización Mundial de la Salud mantiene que el riesgo se limita a circunstancias específicas, apuntando a un análisis de más de 75,000 casos en China, en los cuales no se informó de transmisión aérea. Pero a medida que el virus se propaga por todo el mundo y las infecciones se acercan a los 3 millones, los científicos están tratando de entender exactamente cómo ocurre la contaminación. Las personas producen 2 tipos de gotas cuando respiran, tosen o hablan. Las más grandes caen al suelo antes de evaporarse, causando contaminación principalmente a través de los objetos en los que se asientan. Las más pequeñas, aquí está el asunto, las más pequeñas, las que forman aerosoles, pueden permanecer en el aire durante horas. Los investigadores de la Universidad de Wuhan instalaron unas llamadas trampas de aerosol en 2 hospitales de la ciudad y sus proximidades. Encontraron pocos aerosoles en salas de pacientes, supermercados y edificios residenciales, pero se detectaron muchos más en los inodoros y en 2 áreas por las que pasaban muchas personas, incluido un espacio interior
cerca de uno de los hospitales. Se registraron concentraciones particularmente altas en las habitaciones donde el personal médico se quitaba el equipo de protección, lo que puede sugerir que las partículas que contaminan el equipo volvieron a volar cuando el personal se quitaba las máscaras, guantes y batas. Las conclusiones destacan pues la importancia de la ventilación, la limitación de la concentración de personas y las medidas de higiene cuidadosas. Es lo que reiteran los investigadores con la petición de, por supuesto, reforzar las medidas de seguridad. Eso es uno de los nuevos hallazgos como parte de la investigación que se están haciendo en muchísimos países del mundo para determinar el comportamiento de este virus en situaciones, en escenarios diversos, en circunstancias distintas. Y le recuerdo que este amplísimo trabajo de investigación que quedará finalmente documentado en estudios que seguramente va a encontrar usted más adelante en la Organización Mundial de la Salud, en sus páginas, concentrarán analíticamente la información de ese comportamiento país por país, analizando también, por supuesto, las condiciones particulares de cada nación, desde las geográficas, ambientales, etcétera, que ya es un gran tema de debate que se está registrando, aunque en el caso de países como los nuestros en el continente americano no es en estricto sentido uno de los grandes temas, porque ocupan la atención de todos la serie de medidas y los impactos de la tercera fase de esta pandemia, que es la fase de la epidemia en que nos encontramos. 2 semanas que nos faltan, que serán las más complicadas según las autoridades sanitarias, para que usted tome nota. El caso de los Estados Unidos es sin duda uno de los más emblemáticos, una de las naciones más afectadas, que ha tenido el epicentro, particularmente en Nueva York. Ha tenido, como ya está usted enterado, complicaciones, afectaciones en la vida económica, en la vida social, en fin, en muchos ámbitos, de los más previsibles. Sin embargo, también en el escenario de la política ha irrumpido el coronavirus y en Nueva York, por ejemplo, se ha decidido cancelar las elecciones primarias demócratas debido al coronavirus. Es un hecho sin precedentes. Los miembros demócratas de la Junta Electoral del Estado decidieron cancelar las primarias que tienen fecha en el calendario del 23 de junio próximo. Los miembros votaron justo este lunes a favor de cancelar las primarias. Siguen en pie, sin embargo, las internas a nivel estatal y congresional de ese mismo día, pero por lo pronto esa otra parte, las primarias, quedan canceladas hasta nuevo aviso. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, dice que las clínicas médicas públicas de la ciudad pronto tomarán un nuevo camino en cuanto a las pruebas de coronavirus, optando por un procedimiento que permite a las personas tomarse las muestras ellas mismas siguiendo las instrucciones del personal sanitario, que es otra faceta de la pandemia y sus efectos. Han decidido que la misma ciudadanía se practique la muestra y la entregue para agilizar la atención, la identificación de los casos concretos. Hasta hoy las pruebas habían sido realizadas principalmente por personal sanitario, introduciendo un hisopo, ¿no? Un hisopo aumentaría la facilidad para recabar el material que la autoridad necesita para diagnosticar la presencia del coronavirus. La sensación que esto produce hace que la gente estornude o que tosa durante el procedimiento delante del personal de salud, y esa es una parte del procedimiento que regularmente puede constituir un riesgo, pero es tal la demanda que las autoridades estarían buscando este mecanismo
para auxiliarse en la enorme tarea de diagnosticar a la población, que ese es otro problema que se tiene en varios países. Además, como ya lo hemos visto, hay países en donde se han aplicado pruebas por miles y miles, docenas de miles, y hay otros países, en contrario, en donde la cantidad de pruebas ha sido mucho menor y esta también ha sido materia de reclamo hacia las autoridades sanitarias. Es el caso mexicano, ¿no? Aquí se ha reclamado a las autoridades sanitarias que no se hubiesen practicado estas pruebas a una mayor cantidad de la población. Insisto, cualquiera que sea el argumento de la autoridad para no hacerlo, ya sea razones económicas o, en fin, los argumentos que hemos escuchado, pues esto ha alimentado la sospecha de que puede haber todavía muchos más contagiados, y en esa lógica uno de los principales críticos ha sido el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que clara y abiertamente se ha lanzado contra las autoridades sanitarias y su vocero, Hugo López-Gatell. Por cierto, dice el señor Hugo López-Gatell que hay todavía una buena capacidad hospitalaria para recibir enfermos de coronavirus, pacientes de coronavirus. Es tal la cantidad de espacios habilitados, de espacios hospitalarios, de camas dispuestas para atender a los pacientes, que todavía hay un porcentaje alto de disponibilidad de camas. Sin embargo, le quiero compartir el dato de que algunos de los hospitales COVID, de los designados exclusivamente para atender a enfermos de coronavirus, están ya saturados. En el caso de Baja California, pues hay dos particularmente. El secretario de Salud lo decía esta mañana. El Hospital General de Tijuana, que es el epicentro de los contagios, es el ejemplo de la saturación. Y la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, dos espacios hospitalarios designados para la atención de los enfermos de COVID. Hace algunos días le compartíamos el dato de que el hospital, la Clínica 1, el Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social en la tercera etapa del Río, estaba al 100% de su capacidad. Esto deja solo al Instituto Mexicano del Seguro Social con las instalaciones de la Clínica 20 del Seguro para atender los casos que le vayan llegando. Y le recuerdo que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la fuente por la que se reporta más o menos la mitad de los enfermos de coronavirus. El Seguro Social atiende a más o menos entre el 45 y 50% de la población, de los derechohabientes del Servicio de Salud Pública. El resto los atiende la Secretaría de Salud a través de hospitales, los hospitales generales, los centros de salud, y en esa misma proporción usted puede imaginar que el Seguro Social es la institución que más presión está registrando en este momento. Por eso las constantes referencias del doctor Pérez Rico, en el sentido de que, de ser preciso, el gobierno de Baja California va a apoyar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido particularmente insistente el doctor Alonso Pérez Rico en el sentido de que incluso de requerirse se le facilitarían ventiladores y se pondría a disposición del Seguro Social los laboratorios para la realización aquí de los análisis de las pruebas hechas a las personas que reportan síntomas que podrían eventualmente confirmar la presencia del virus. Y esto ocurre en el país mientras pues el sector empresarial ha asumido una posición muy crítica porque simple y sencillamente no les ha gustado, ¿no?, la propuesta presidencial, la propuesta de la administración federal para atender la reactivación económica. El más activo de los protagonistas, de los actores del sector empresarial, pues es nada más y nada menos que el baja californiano Gustavo de Hoyos Walter, quien hace algunas horas
hizo fuertes declaraciones contra el presidente de la República. Dice que para enfrentar la crisis económica el presidente Andrés Manuel López Obrador no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente. Así, derecha a la flecha, para que no haya dudas. Para enfrentar la crisis causada por el coronavirus, el presidente miente, dice Gustavo de Hoyos, en su cuenta de Twitter. El dirigente de la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, destacó que el programa de financiamiento anunciado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, que prevé créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30,000 micro, pequeñas y medianas empresas, no involucra recursos públicos. Acá estamos en modo de apoyo, dice. ¿Y él? Dice el líder patronal. Ayer el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano destacaron que el crédito revolvente y con un plazo medio de 90 días tenía el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para financiar las cadenas productivas. El presidente López Obrador rechazó que la Secretaría avale estos créditos. Y en esto fue muy enfático el presidente López Obrador: ese aval no podemos nosotros otorgarlo porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados. Y lo que no se quiere es, y en esto también fue reiterativo el presidente López Obrador, lo que no se quiere es hacer una especie de rescate económico a las grandes empresas cuando son los pequeños empresarios los que dan mayor empleo y en realidad sostienen la economía nacional. Por ello, los apoyos de gobierno están más orientados a este sector de la población, aunque todos los sectores van a recibir apoyos. Finalmente el grueso de los apoyos estarán destinados a este sector de la economía nacional, que es el que más empleos genera, ha dicho el presidente López Obrador. ¿Qué panorama sigue la confrontación? Y fíjese que en este sentido el presidente López Obrador destacó hoy. ¡Hombre! Saludos. Qué amables. Gracias por los comentarios aquí a través de la opción de Facebook Live. Muchas gracias, sí. Desde casa, ya lo sabe usted, ¿no? Muchas gracias. Hoy el presidente, el Consejo Mexicano de Negocios, dice que el presidente tuvo un malentendido porque el apoyo a las pequeñas y medianas empresas es sin recursos públicos, y a eso se refería Gustavo de Hoyos Walter al señalar que el presidente miente. Pues aparentemente el presidente López Obrador se habría equivocado efectivamente en la presentación de algunos datos, pero por lo pronto lo que es un hecho es que el programa de estímulos económicos que ha previsto la Federación en otros terrenos tiene criterios muy puntuales, y le comparto por ejemplo los de Infonavit. Infonavit va a otorgar un crédito denominado Construyo Infonavit para construcción y mejoramiento de vivienda, que consiste en lo siguiente: este financiamiento da la posibilidad a un derechohabiente de construir su casa o realizar reparaciones menores con base en sus necesidades, gustos y posibilidades económicas, y es una solución dirigida a los trabajadores que no quieren o no pueden comprar una vivienda y prefieren la construcción progresiva o mejoramiento de su casa. Se puede ejecutar en cualquier tipo de propiedad privada, ejidal, comunal o derivada de un programa gubernamental de vivienda, y será de un monto máximo de 528,230 pesos. No se pierde el derecho al crédito Infonavit, dice la dependencia de la institución. Quien solicite este tipo de crédito podrá decidir monto y plazo del crédito, construir o mejorar una vivienda, construir por su cuenta con asistencia técnica o contratar un proveedor de construcción, y tener varios créditos sucesivos por pago a tiempo. Es una de las medidas para reactivar la economía, y como usted puede ver, está apuntalando un sector que tradicionalmente genera empleo y que es
una medida que los gobiernos han utilizado en época de crisis tradicionalmente. La industria de la construcción es una fuente generadora de empleo inmediato y de tiempo en tiempo algunos gobiernos, particularmente algunos gobiernos y sobre todo en las épocas del PRI, los gobiernos se convertían entonces en patrones, en generadores de empleo directamente, que era una actividad que con frecuencia le reclamaba el sector privado y le decía al gobierno de la República: la responsabilidad del gobierno no es andar generando empleos, para eso estamos nosotros los empresarios. Y bajo ese criterio es que se exigió por mucho tiempo y se fue logrando que el gobierno federal sobre todo renunciara a esa opción, el empleo directo e indirecto. Son muchos miles de millones de pesos que ya están comprometidos este año para la contratación de miles y miles de trabajadores en todo el país. En el caso de Tijuana, y aprovecho porque eso es un tema relacionado, ya sabe usted que durante la primera edición de este espacio el alcalde transmitía justo en vivo y le compartimos aquí un fragmento de la exposición del presidente municipal, pero ya transcurrida, lo que le podemos compartir como conclusión es que el gobierno municipal hará algo similar. ¿En qué consiste? Bueno, pues es un programa de inversión en obra pública y tiene también, por una parte, el propósito de apoyar a la población con este plan emergente de recuperación que tiene asignado un monto de 561 millones de pesos en la ejecución de proyectos como bacheo, pavimentación, electrificación, construcción de pluviales, trabajos de agua potable y alcantarillado, rehabilitación de espacios deportivos, entre otros. Según este plan, en total serán 561.293.000 pesos. Van a generar 3.000 empleos directos y 13.000 indirectos. Y es un total de 112 obras distribuidas en las 9 delegaciones. Ahí se va a destinar esta cantidad, que son recursos, dijo el presidente municipal, provenientes de ramo 33. Contempla proyectos de urbanización, reconstrucción de vialidades en concreto hidráulico, bacheo con asfalto, rehabilitación de espacios recreativos, deportivos y educativos, y la instalación de alumbrado público y la construcción de pluviales, entre otros. ¿Por qué este programa también? Porque en esta etapa de cuarentena, la reducción notoria en la movilidad de la ciudadanía tijuanense permitirá que los trabajos, que estas obras públicas se puedan desarrollar sin tanto problema ni afectación para la población, considerando que miles y miles de tijuanenses han dejado de trabajar o están concentrados en su casa por entero, y la cantidad de ciudadanos que todavía sigue activo es una cantidad reducida todavía. Pregúntale. Bueno, ahorita le respondemos, por supuesto. Es más, déjeme saludar a los amigos que están acompañándonos en esta transmisión. Enrique Osuna, Eduardo Guevara, Alberto Escourido, Salvador Cortés, maestro Salvador Cortés, qué gusto. Alan Hernández, Lorenzo Luis Gómez Moreno, Anaí Reyes Jiménez, Melba Cortés, Fabiola de Cortés, Iván Romero, Rosario Vélez, Gustavo Ortega, James Hernández, Sandra Alarcón, Francisco Felipe Montero Sánchez, Roberto López y Norma Martín. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Joel Meraz también, Joel Meraz Puente. Le decía yo, Eduardo Guevara, por supuesto, también. Fabi, bendecido día, dice Alberto Escourido, Roberto López. Buenas tardes, John Espinosa, don Israel Núñez, por supuesto.
Fabi, un gusto como siempre, Fabi. Ah, dice, pregunta John Espinosa, en este tiempo de austeridad, los legisladores no dejan de percibir su salario, empleados federales y estatales, ¿por qué? Pues porque son los privilegiados, los favorecidos, ¿no? A ellos, bueno, iba a decir que a ellos no llega la austeridad. Sí, la verdad es que sí, el Poder Legislativo ha tenido que amarrarse el cinturón un poco, no se cree usted que son tan sueltitos ni generosos, y también hay reticencias, ¿no? Hay gente que no está muy contentita con este tipo de medidas, por supuesto. Hágase la ley en los bueyes de mi compadre, sería la explicación más clara para ilustrar el tema, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Enrique Osuna. ¡Au! ¿Cómo? ¿Nos están viendo? Bueno, saludos a la abogada Judith Gómez Llanos y familia. Sí, peligran las albóndigas. Dios de mi vida. Saludos, saludos. Tenemos fanses también ahí, ¿no? Renato García Gómez Llanos y Victoria, por supuesto. La abogada Judith Gómez Llanos, qué amables. Sí. Y mientras, déjeme saludar aquí a alguien más que acabo de ver. No quiero omitir a nadie. Don Rodrigo Martínez Sandoval. Saludos. Lo extrañamos en el estudio, desde donde regularmente transmiten este espacio dedicado al análisis y el debate. Don Rodrigo Martínez Sandoval, ex consejero estatal del Instituto Estatal Electoral. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos también. Buenas tardes. A ver, ¿quién más? Alberto Alfonso López Elene, saludos. Saludos, Alberto. Qué gusto saludarte. Espero que todo bien en casa. Saludos. Gilberto Leiva, expresidente de la Cámara de Comercio y presidente del Comité de Turismo y Convenciones. Muchas gracias. Cómo no, son ustedes muy gentiles. Oigan, usted debe recordar seguramente que en días pasados le compartimos un tema controversial. Ya sabe usted que el ex candidato presidencial Pedro Ferriz de Con, que comparte su amor con el medio periodístico de origen, pero finalmente tiene intereses políticos porque se asume como actor político desde hace un buen tiempo, se definió y desde hace mucho tiempo decidió pasar no solo de la crítica sino a los hechos, de ahí que haya pretendido ser candidato presidencial. Bueno, aspiró a la presidencia de la República. En alguna ocasión le tuvimos en un enlace con este espacio a Pedro Ferriz. Hace algunos días alguien filtró el audio de un intercambio, digamos, una especie de conferencia, charla, usted póngale la característica, con empresarios distinguidos, reconocidos, sobre todo por haber sido estudiantes de una institución educativa, donde regularmente van las familias con una visión de corte empresarial. Y entonces Pedro Ferriz, en este audio que le compartimos en fragmentos, hacía una crítica durísima al presidente López Obrador. Y cuando se filtró ese audio, bueno, pues le fue como en feria a Pedro Ferriz, se le fueron a la yugular, porque lo menos que se planteó fue que Pedro Ferriz estaba promoviendo un abierto sabotaje a la administración del presidente López Obrador, en uso de su ejercicio de libre expresión,
pues dijo un montón de cosas, ¿no? Esencialmente en el sentido de que esta administración del presidente López Obrador era francamente una desgracia y que urgía, pues, que se fuera, ¿no? Así, francamente. Pero el asunto es cómo, y había que organizar algún esfuerzo amplio, un frente amplio, había que aventarse al ruedo, ¿no? Pedro Ferriz finalmente salió a responder todas las críticas que se le fueron encima y lo hizo con una prolongada exposición de casi una hora, de la que le queremos compartir solamente un pedacito, un cachito, ¿no? Dijo él, pues sí, lo dije, y, ¿no? Básicamente, haciéndolo aquí a Rubén Aguilar, ¿no? Con la versión ejecutiva es, sí, ¿y qué? Lo dije. Pero también dijo esto Pedro Ferriz de Con. Es que de aquí en adelante, la sociedad consciente, inteligente, que entiende los resultados de una mala administración y de una pésima percepción que en el mundo tenemos sobre México, está orillando a este país a enfrentar seguramente la peor crisis de su historia moderna cuando salgamos de la reclusión. ¿Y por qué lo digo? No es solamente la pandemia. Ojalá y eso fuera. Tenemos frente a nosotros a un gobierno que no entiende. Tenemos un presidente que tiene algunos comportamientos mentales que he tratado de interpretar, como por ejemplo, esta idea meridiana que tiene el presidente de la República. Y hay que dejar de atender a la gente que trabaja, que se compromete, que paga sus impuestos, que vive decentemente, que cumple con sus obligaciones de ciudadano. Y el presidente está en este momento abocado a ayudar a los ninis, a la economía informal, que no paga un peso de impuestos en la tributación de este país, pero lo interesante es que lo hace con dinero nuestro, con dinero de los que estamos en la economía formal. Hasta que llegue un punto en donde, y así se los explicaba yo en esta conversación con el ITAM, hasta que llegue un punto que los que aportamos en la economía formal, dejemos de estar, por lo que tú quieras. Unos se van a ir porque van a tener los recursos para irse de México. Otros van a tratar de enfrentar hasta el máximo la liga que se estire de sus empresas cuando no puedan dentro de 1 o 2 meses pagarle a sus empleados lo que es el costo propio de la nómina, más todas las obligaciones que desde el punto de vista de tributación, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de créditos en el país, en un momento de normalidad, estaría siguiendo cualquier empresario ahora. Pero el presidente, ahí la dejamos. Dice Pedro Ferriz, en respuesta a los cuestionamientos que ha recibido, dice, a propósito de algunas versiones o de algunas críticas que recibió, en el sentido de que estaría promoviendo un golpe de Estado, dijo, pues, ¿un golpe de Estado? Pues nada me encantaría más, pero pues los periodistas no promovemos golpes de Estado, dijo Pedro Ferriz de Con, ¿no? Entre otras expresiones que tuvo en esa respuesta a la ventaneada que le dieron de alguno de los participantes en esa charla, que por lo visto no compartía del todo las conclusiones o expresiones de Pedro Ferriz, que por supuesto en el ejercicio de su libre derecho de expresión, pues representa pues claramente a un sector, ¿no? Lo que opina un sector, y son opiniones desfavorables a esta administración, sí, pues por supuesto. Ya sabe que en esto la moneda tiene dos caras, dos versiones, eventualmente un poco más. Bueno, digamos que las expresiones de Pedro Ferriz de Con representan la posición
de un sector, pues sí, privilegiado, de un sector pudiente, influyente, sí, cómo no. El sector del poder económico, claro que tiene peso y con frecuencia es el que decide y en muchos sentidos determina cosas relativas a la marcha de un país. Ese es el grado de influencia. Oiga, pasemos a otro asunto interesante. Ese Pedro es cosa seria. Pedro Ferriz. Marco Antonio Cobian Espíndola, buenas tardes desde Tijuana, dice, cuidándose. El ingeniero Eric en Caribo, muchas gracias, qué amable. Gracias, gracias. Raúl Gómez Caña nos acompaña en esta transmisión. Hombre, qué gusto me da saludar a nuestro compañero y colega Raúl Gómez Caña. Es más, eso me da pie para compartirle un hecho muy interesante que en la época del coronavirus, fíjese que el amigo Raúl y su familia protagonizaron un acontecimiento, un hecho inédito. Verá usted, hoy que la cuarentena nos obliga a agarrarnos de todas las opciones de comunicación y contacto con nuestros seres queridos al menos, pues se ha llegado al punto, por ejemplo, en que ciudades como Utah o Nueva York legislaron recientemente para permitir, por ejemplo, que una boda pudiese realizarse en línea. Y alguien podría decir, ¿cómo que casarse en línea? Pues sí, efectivamente, y es el caso de alguien muy querido de nuestro compañero Raúl Gómez Caña, de uno de sus hijos justamente, de Raúl Gómez Caña, nacido en San Diego, que decidió casarse por esta vía, porque ella tenía programada su boda desde hace un buen tiempo, cuando apareció en escena la pandemia de coronavirus. Y todo lo que tenían previsto se fue al caño en automático. Los gastos, los boletos de avión, las reservaciones de hotel, bueno, todo lo que usted puede imaginar se fue a la basura. Tuvieron que entonces reinventarse y pues ponerse muy creativos para lograr el propósito de casarse. Raúl Gómez Caña, hijo de nuestro amigo del mismo nombre, se casó finalmente con una chica a la que conoció ya hace un rato, por cierto, rusa, ella, Valeria Alifernikova. Se conocieron en algún evento. Originalmente se iban a casar el 29 de mayo en San Francisco. Se conocieron en Rusia durante el Mundial de Fútbol 2018. Raúl, que es ingeniero en Ciencias de la Computación por la Universidad de California, UCSD, donde estudió, e hizo además una maestría en Ingeniería de Desarrollo de Software en la misma universidad, y trabaja actualmente para esta red que se llama LinkedIn. Es ingeniero en software ahí en Silicon Valley desde hace casi 5 años. Y su hoy esposa, Valeria, se graduó en finanzas en la Universidad de Moscú y realiza actualmente un posgrado en marketing en la Universidad de Berkeley en San Francisco, California. Y entonces se empezaron a frecuentar a partir de haberse conocido en aquel Mundial de Fútbol 2018. En otro momento, bueno, pues Valeria visitó a Raúl en California, pasaron el fin de año aquí en Ensenada con la familia. En abril del año pasado los novios se reencontraron en Grecia y pues bueno, es la característica de los chavos, ¿no? De hoy. Son más así como ciudadanos del mundo, son gente con una formación y una visión de vida más abierta. No hay para esa visión, pues realmente no hay fronteras que no puedan cruzar, y atenidos a esa visión, pues hombre, dijeron, pues, ¿y por qué no nos casamos online? Y se casaron online y arreglaron con
con un juez de Utah que los casara en línea, se conectó en línea para encabezar la ceremonia, y el resto de los involucrados en distintos lugares, en San Diego, bueno, pues en Rusia, el resto de la familia de la chica, y así, voilà, son marido y mujer, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues a través de esta misma opción tecnológica que usa, por ejemplo, el alcalde Arturo González Cruz, se llama Zoom, y es hoy una de las plataformas más utilizadas por mucha gente para interactuar, sobre todo en grupo, por la posibilidad de interconexión grupal. Así que felicidades al amigo Raúl y a su familia, por supuesto, a Ceci, su esposa, Cecilia Huerta, Diego, su otro hijo, los acompañó en Tijuana, y los padres de la novia, pues desde Siberia, la hermana de Valeria desde Moscú. Así que ahí tiene usted, esa es una boda pues emblemática, porque además no hay muchas bodas hasta eso que les tocó significar un primera vez en el mundo de la pandemia. Qué cosas, claro, ese es uno de los rostros novedosos, es hasta la nota simpática, si usted quiere, en la época de coronavirus, que sin embargo tiene otros rostros muy lamentables, como el que en México protagonizó, contra su voluntad por supuesto, una periodista, Marta Abigail Caballero Colí. Falleció el día 25 en la ciudad de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Una mujer muy joven, 43 años, que sería pues la primer periodista mexicana en fallecer contagiada de COVID. En su hoja de ingreso, esta comunicadora que ya ha muerto, asentó algo que sería una especie de acusación, que hoy, luego de su fallecimiento, le ha hecho un ruidazo enorme a su jefe inmediato. Me enfermé por la negligencia del director Román Contreras Naón, que no quería que trabajemos desde casa. Es lamentable su actuación, dijo esta periodista. Ella trabajaba como directora en comunicación social del Ayuntamiento de Solidaridad, así se llama el gobierno municipal, de ese municipio, y en su currículum pues había descrito una trayectoria de trabajo en medios de comunicación, como también en algunas instituciones públicas. Fue directora de Isla Mujeres, por ejemplo, y finalmente, luego de conocerse la acusación, por supuesto, se le han ido a la yugular los periodistas de aquella comunidad, y que hicieron un pronunciamiento para exigir que este funcionario responda por el fallecimiento de Marta Abigail Caballero Colí. Falleció el 25 de abril en Playa del Carmen, Solidaridad, a causa de coronavirus. Esta es una de las facetas, bueno, la más conocida hoy, la más difundida, de coronavirus. Ese es el, por supuesto. Nos comparten una declaración que hace Salvador Morales Riubí, mire, el responsable del sistema estatal penitenciario en Baja California, respecto al fallecimiento de Camilo Reyes Morales, el celador, que falleció este fin de semana y que había sido incapacitado desde el día 16 de abril por problemas de salud. Dice que todavía no se ha confirmado que la muerte de este trabajador haya sido por coronavirus, pero finalmente pues era una persona que encuadraba en el perfil de riesgo, de mayor riesgo, tenía 60 años y además presentaba varias comorbilidades relacionadas con el coronavirus, y el terminajo que hoy se usa para decir que usted
que somos, ¿no? De riesgo por padecer diabetes, enfermedades pulmonares, obesidad, hipertensión. Eso nos convierte en el blanco ideal del virus. Dice el subsecretario que el instituto le extendió incapacidad, Cali, desde el 16, pero debido a su condición, este celador con 32 años de servicio fue derivado al Hospital General para su atención, fue admitido el día 22. Este lunes vencía su primera incapacidad, ya no alcanzó a llegar a este lunes. No han tenido, dice el funcionario, brotes de coronavirus dentro de los penales, que por cierto concentran a una población de 12.300 personas en el estado. Imagínense el potencial foco de reproducción del virus si no se toman las medidas adecuadas, lo que se ha venido haciendo desde un principio, desde hace más o menos unas 8 o 10 semanas. Lo ha declarado en su momento el secretario, que uno de los espacios, de los sitios, de los grupos de ciudadanos en los que se había enfocado un programa de preparación y prevención, justamente estaba la población carcelaria de la entidad, que es una población que no tiene escapatoria, no se puede mover, pero aún así la gran cantidad, la alta concentración los convertía en sujetos de riesgo y por ello estuvieron aplicando un programa con anticipación. Esa podría ser, suponemos, la razón por la que, según lo que dice hoy Morales Rubí, no se han registrado brotes de coronavirus dentro de los penales. Y son 12.300 personas, no es poca cosa. Por supuesto que no es poca cosa. Mire, todavía alcanzo a compartirle lo relativo a este decreto presidencial que establece las medidas de austeridad que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios establecidos en este documento. Dice, se extenderá hasta el 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus. Se extiende al 1 de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación, dice este decreto, que ya es de cumplimiento obligado. Ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues ya no tiene vuelta de hoja. A ver, ¿qué más? Ok, muy bien. Otra más. No. Muchísimas gracias. Dice el dirigente estatal del PRI, Carlos Jiménez Ruiz, que no es tiempo de legislar por intereses de grupo o personales, por lo que estimó inoportuno y excesivo crear más impuestos en este momento. El dirigente estatal del PRI dice que en estos tiempos de crisis sanitaria se debe buscar la forma de ayudar a la sociedad frente a la pandemia y se congratuló de que los diputados hayan decidido dar marcha atrás a la iniciativa de reforma a la ley orgánica del Congreso, en la que proponía más gravámenes en el caso de entrega y recepción de alimentos y medicamentos. Es lo que ha declarado el dirigente estatal del PRI, que con sus cuestionamientos se ha sumado a declaraciones de dirigentes del Partido de Acción Nacional en el mismo sentido, por cierto. Que ya se me acabó el 20. ¿Cómo, hombre? Denuncia ciudadana el 24 de marzo. ¡Auch! Esto lo tendremos que revisar, por supuesto. El 24 de marzo de 2020, 5 hombres armados entraron a la privada Margaritas en Jardines de Aguacaliente y se metieron a la fuerza a una casa, aprovechando que los dueños se encontraban trabajando.
taparon puertas y ventanas con madera, 2 de ellos se atrincheraron en la vivienda y no les entregaron sus pertenencias a los que vivían ahí, quienes debido a las amenazas de estos hombres abandonaron su hogar. Cabe mencionar que desde entonces hay 2 sujetos afuera de dicha vivienda embriagándose, que hostigan a las mujeres al pasar y les dicen vulgaridades. El 9 de abril del 2020 regresaron las mismas personas a otra casa de la misma privada. Intentaron abrirla, pero varios vecinos nos juntamos y les pedimos que se identificaran, ya que uno de ellos decía ser actuario. Les exigimos que mostraran la orden judicial que tenían, a lo cual se negaron. Y solo nos dijeron que vienen de una inmobiliaria a la cual ya intentamos comunicarnos, pero dice que es una vidriera. No traen orden judicial, no viene ningún actuario y la policía con la cual se hacen acompañar solo dice que les mostraron un poder de la notaría 13 y como se puede advertir de los videos, casualmente es la misma patrulla que los está acompañando en las 2 ocasiones. Finalmente estas personas, al ver que se les exigía que mostraran la orden judicial, nos amenazaron con que en el momento en que salgamos de nuestras casas ellos van a entrar como ya lo hicieron antes y que si queríamos evitarnos esta situación les pagáramos 2 millones de pesos. La inmobiliaria de la cual vienen estas personas es Royalty Vision y Elegancia de México. Los apoderados de la inmobiliaria, y que según uno de ellos es actuario, se llaman Alonso Enrique Hernández Castellanos, Cristian Roberto Baena Arroyo y Noé Cano Galacia. Es una denuncia que viene acompañada con videos de todo el incidente. Vamos a darle seguimiento. El asunto que es que los juzgados están cerrados, ¿no? Y uno de los reclamos que se les hacen ahí a estas personas es cómo vienen ustedes con supuestamente investidos de alguna autoridad, de un respaldo judicial, cuando el Poder Judicial está pues cerrado y sus actuaciones solo están limitadas a lo más urgente en esta época de pandemia por disposición legal, por disposición del mismo Poder Judicial. Qué tema tan delicado. Bueno, oiga, dicho lo anterior, Armando Fidel Ramos Hernández, Francisco Javier Fimbres Durazo, muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el 20. Se nos acabó el 20. Dicho esto, de veras, les estamos muy agradecidos por habernos acompañado en esta segunda edición de AFN Político desde la casa, ¿no? Quédese en su casa, si puede. Entendemos que no siempre se puede. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el